Buenas tardes a todas y a todos. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuguanui, que significa mapuche. Eh, un saludo para todas las personas, un saludo para todos los hermanos que nos están escuchando. Nosotros estamos muy orgullosos como Facultad de Derecho, que sería la anfitriona en este caso, de poder compartir junto al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, este espacio. Estamos hablando de el lanzamiento de la Plataforma Constitucional Indígena y luego, como primera actividad, un foro donde vamos a discutir con importantes líderes del mundo indígena que son candidatas y candidatos a los escaños reservados, que representan a los pueblos indígenas en este proceso constituyente, que buscarán representarlo en las próximas elecciones en mayo. Vamos a conversar acerca de el rol, digamos, el espacio que pueda tener la consulta indígena y la participación indígena dentro del reglamento de la futura convención constitucional. Entonces estamos muy orgullosos, muy contentos de estar con ustedes, les damos a todos la bienvenida y como primera actividad quisiéramos dejar con la palabra a la representante del PNUD, doña Claudia Mujica. Eh, Doña Claudia es representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en relaciones internacionales, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de los Estados Americanos. Su experiencia se ha enfocado en áreas de diplomacia preventiva, apoyo a procesos de paz, operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, análisis político de derechos humanos, y antes de su nombramiento como representante en Chile, se desempeñó como directora de adjunta para las Américas en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas. Anteriormente fue oficial principal de Asuntos Políticos y líder de equipo para América del Sur. Y su experiencia en misiones de paz incluyó asignaciones en eh, Burundi, Costa de Marfil, Guatemala y Haití. También trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Ginebra y en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, los dejo primero con doña Claudia Mujica para que nos hable acerca de este acuerdo, de este entendimiento que han llegado la Universidad de Chile y el PNUD para gestionar la creación de la plataforma constitucional indígena entre ambas instituciones. Muchas gracias, Salvador. Muy buenas tardes a todas y todos. Es realmente con gran satisfacción que como PNUD estamos participando en este foro, organizado, como ya se mencionó, con motivo del lanzamiento de la Plataforma Constitucional Indígena. Esta iniciativa que estamos impulsando conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tiene como objetivo principal ser un aporte al proceso constituyente en sus desafíos, pero sobre todo en las oportunidades que trae consigo. Quisiera muy especialmente agradecer al decano de la Facultad de Derecho, el profesor Pablo Ruiz Tagle, y a todo su equipo por esta colaboración entre nuestras instituciones que ha sido formalizada esta semana por la firma de un convenio marco que estamos comenzando las actividades con el foro del día de hoy. Y es en este marco que estaremos buscando, a través de este acuerdo, promover los espacios de encuentro y discusión respecto a las aspiraciones, también respecto a las demandas que los pueblos indígenas tienen en relación al proceso constituyente. Y lo anterior, tanto en lo referente a contenidos y normas como los aspectos procedimentales de la futura Convención Constitucional y el involucramiento de los pueblos indígenas en mecanismos de participación y también en instancias de consulta. Estos espacios deliberativos son también importantes al presentar oportunidades para identificar tempranamente aspectos comunes que podrán favorecer futuros acuerdos una vez que la Convención comience sus trabajos. Desde la perspectiva de Naciones Unidas, los procesos de cambio constitucional son oportunidades excepcionales para crear una visión compartida del futuro de los países que se embarcan en ellos. Ya lo ha señalado el secretario general de nuestra organización, estos procesos son soberanos y deben ser impulsados por liderazgos nacionales. Y al mismo tiempo,
Este proceso se espera que impulse los valores democráticos y los estándares internacionales que están a la base de esta Organización de Naciones Unidas, y lo comentábamos con el decano, se tiene mucha expectativa de las lecciones aprendidas y de los ejemplos que el proceso chileno estará dando a nuestra región de Latinoamérica y al mundo entero. Y justamente como parte del sistema de Naciones Unidas, el PNUD considera esta asistencia a los procesos constitucionales como una prioridad dentro de nuestros trabajos, ya que las constituciones suponen un pilar fundamental para el desarrollo sostenible en temas tan importantes como la igualdad de género, la inclusión y la no discriminación de todos los sectores, pueblos y personas. Como sabemos, el proceso constituyente en Chile es un tema que ha estado en la discusión pública durante mucho tiempo, también lo comentábamos antes, pero este proceso particularmente se formalizó luego de un periodo de movilizaciones sociales marcadas por demandas por mayor igualdad. En este contexto, el proceso constituyente es la vía democrática ofrecida por el Estado de Chile para atender estas demandas. Y ya los resultados del plebiscito que se llevó a cabo en octubre del año pasado nos dan cuenta de un proceso que se inicia con un amplio apoyo y también con grandes expectativas ciudadanas. Y desde PNUD estamos comprometidos a contribuir para que este proceso sea lo más participativo e inclusivo posible. Tenemos el convencimiento de que parte del éxito del proceso estará dado por garantizar la participación de todas las voces de la sociedad, y especialmente de aquellos grupos que han estado tradicionalmente alejados de estos procesos, como los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y las personas en situación de pobreza. Desde esta perspectiva nos hemos abocado especialmente a trabajar para que las mujeres y los pueblos indígenas puedan tener un rol protagónico en la deliberación en el contexto también de la Convención Constitucional. Hemos establecido alianzas de trabajo como esta que tenemos el día de hoy, pero también con nuestros propios colegas dentro del sistema de Naciones Unidas, incluyendo a ONU Mujeres y también la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Recientemente también en PNUD hemos publicado 2 documentos, 2 estudios, destacando la relevancia de los reglamentos y los mecanismos de participación ciudadana durante la convención. Sobre la base de experiencias internacionales, tratamos de poner de relieve la importancia de que los trabajos de la convención den especial atención al involucramiento de los pueblos indígenas en línea con los estándares establecidos en convenios internacionales de los que Chile es Estado parte. Y para ir concluyendo, cabe mencionar que todas estas actividades que he mencionado derivan directamente del mandato que el PNUD tiene como agencia que debe fortalecer la gobernanza como un pilar para el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptada por todos los países miembros. Poder aportar al proceso constituyente es entonces para nosotros una vía concreta para contribuir al desarrollo de Chile. Y por ello estamos muy honrados y extremadamente satisfechos de dar comienzo a esta colaboración junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para impulsar la Plataforma Constitucional Indígena y otras vías de cooperación en el marco del acuerdo que antes mencionaba. Tenemos completa seguridad de que esta será una contribución concreta desde nuestras instituciones para aportar al éxito de un proceso histórico, relevante y decisivo para el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Claudia Mojica, representante residente del PNU en Chile. Y ahora los voy a dejar con don Pablo Ruiz Tagle, abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Yale en Estados Unidos y profesor titular de las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en esta casa de estudios. Entre los años 2003 y 2015 fue director del Comité Académico del Programa de Doctorado de la Facultad. Entre 2011 y 2013 integró la Comisión Superior de Calificación Académica y hasta 2014 la Comisión de Concurso de la Facultad de Derecho. Y volvió a integrar la Comisión Superior de Evaluación Académica hasta su elección como decano. Eh, Así que los dejo con, bueno, el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz Tagle, para que nos dirija unas palabras respecto del lanzamiento de esta plataforma constitucional indígena. Muchas gracias, profesor Salvador Millaleo.
Saludo especialmente a la señora representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Claudia Mojica, también a la investigadora Marcela Ríos, al profesor Salvador Millaleo, académico de nuestra Facultad de Derecho, y por supuesto saludo también a quienes van a participar hoy en este foro, don Adolfo Millalbur, doña Natividad Yanquileo, don Luis Jiménez, y entiendo que me está faltando uno de los integrantes. Gabriela Calderón. Gabriela Calderón. Doña Gabriela Calderón, exactamente. Que nos alegra mucho tenerlas aquí presentes, como decía el profesor Salvador Millaleo, en la inauguración de este observatorio. También nos acompaña la profesora Jimena Insulza, directora de extensión de la facultad, y Paula Rocha de la unidad de comunicaciones, y varios académicos, académicas, estudiantes e investigadores. Es una gran iniciativa esta que se anuncia con el acuerdo que firma el PNUD con la Facultad de Derecho, que se concreta ya el día mismo de la firma con una plataforma constitucional indígena, con un foro referido a una cuestión muy importante que es el reglamento de la Convención Constitucional y la consulta de participación de los pueblos originarios. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro, y los que escuchen las palabras de este foro, creo que van a tener la oportunidad de reflexionar profundamente sobre lo urgente y fundamental que es para nuestro país el que nuestro derecho y nuestro derecho constitucional se dedique al tema de la cuestión indígena, en que se aborde esta cuestión que no es solo atractiva desde el punto de vista intelectual y social, sino que por un tema de justicia. Sabemos que hay un proceso muy, muy largo, en verdad, de avanzar en las ideas, en las prácticas y finalmente en las decisiones que era necesario para que se llegara al punto de elegir una convención constitucional, un plebiscito. Hubo toda una experiencia previa en el gobierno anterior, y el rasgo más característico y más importante a mi juicio es que, tal como lo definió la expresidenta Bachelet, este proceso se ha hecho de manera institucional, participativa y democrática. Es cierto que han habido discrepancias, es cierto que han habido tensiones, es cierto que han habido momentos de gran violencia incluso. Pero la línea fundamental se ha realizado de acuerdo con estos tres criterios, y eso creo que es una muy buena noticia para Chile. Esta convención además ha instalado dos reglas que son absolutamente inéditas. Lo que podríamos llamar la regla de la paridad y la regla del reconocimiento de los pueblos y de los representantes de los pueblos indígenas con 17 escaños reservados. Y anuncia entonces estos dos compromisos, que vamos a tener una deliberación constitucional inédita en nuestro país, profunda, y de la cual debemos estar muy esperanzados. Esto no significa que podemos quedarnos tranquilos, que podemos dejar que las cosas sigan su curso naturalmente. Se va a requerir mucho trabajo y disciplina ciudadana para que realmente podamos tener una constitución que represente a toda la ciudadanía chilena, a toda la ciudadanía chilena, a todos los grupos que son
parte de nuestro país. Y en el proceso deliberativo, en la convención, el tema de los pueblos originarios no se va a tratar por extraños, sino que serán los representantes de dichos pueblos los que plantearán cuál es el reconocimiento que corresponde, cuál es el alcance y contenidos que deben estar en la Constitución. Y esto es la interacción con otras concepciones del mundo, donde se podrá debatir acerca de las mejores formas de protección de los territorios y de los bienes inmateriales que son tan preciados para los pueblos como los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales propias. Esto significa entonces que los temas relevantes, los temas importantes, por primera vez en nuestra historia los vamos a tratar bajo la óptica y bajo los procedimientos de la democracia. La ausencia del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile, a diferencia con lo que ocurre en muchos otros países de América y en otros países del mundo, es sin lugar a dudas un signo, una manifestación de su exclusión política y social. Y esto contradice el sentido profundo del constitucionalismo, que exige que todas las personas, que todas las agrupaciones sean incluidas en la deliberación democrática, respetando, sí, la lógica y las limitaciones que imponen los derechos fundamentales. Es muy razonable entonces que bajo este contexto se hayan unido dos instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como PNUD, y nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que se propongan o nos hayamos propuesto contribuir juntos a dicho proceso. Como lo dijo la representante del PNUD, el objetivo de este programa, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es fortalecer la gobernabilidad democrática y apoyar a los países a construir democracias sobre bases sólidas, con instituciones transparentes y representativas, promover el diálogo entre instituciones y grupos de la sociedad y fomentar la participación inclusiva. Esto también es parte de los propósitos de nuestra facultad, que es una institución pública y pluralista que tiene como misión generar y desarrollar conocimiento, formar una conciencia crítica y responsable en la ciudadanía que promueva el respeto a los derechos humanos y las instituciones democráticas. Así las cosas, el que ambas instituciones se preocupen del tema de la participación de los pueblos indígenas es totalmente coincidente con los objetivos principales de nuestras organizaciones. En el pasado, ambas instituciones han hecho sus aportes en esta materia. El PNUD ha buscado permanentemente aportar al debate constitucional chileno con reportes y documentos y como observador y garante en procesos muy significativos de participación y de la consulta indígena constitucional. Por nuestra parte, nuestra Facultad de Derecho y la Universidad de Chile entera cuenta desde junio del 2020, y lo ha tenido en el pasado, quiero remarcarlo, una política indígena que da acceso especial y admisión a personas de los pueblos originarios. Pero también hemos participado con una dedicación constante en la elaboración de un pensamiento constitucional y de un pensamiento afín a los derechos humanos en el Centro de Derechos Humanos y en el programa dedicado a los temas indígenas en el que participa el profesor Salvador Millaleo. Nos unimos entonces
hoy en esta plataforma constitucional que la lanzamos con este acuerdo. Y la intención de esta plataforma es que allí puedan reflejarse todas las instituciones y agentes que participan del interés por debatir con representantes de los pueblos indígenas. Y tendremos como objetivo específico ofrecer un apoyo técnico y jurídico en la deliberación de los convencionales o representantes de los pueblos indígenas, en el debate de sus propuestas y en la generación de las mismas, en dar difusión en el mundo indígena y en la ciudadanía de esas propuestas, apoyar en la construcción de comunidades de trabajo a nivel nacional e internacional, incorporen académicos y organizaciones y líderes indígenas de otros pueblos y en la generación de sobre normas y mejores prácticas relativas a la participación de los pueblos indígenas en los procesos de la revisión constitucional y de los procesos legislativos, a partir, por ejemplo, de las lecciones que entrega el derecho comparado. Así esperamos también registrar y dejar una memoria de las actividades de los representantes que sean elegidos en la Convención Constituyente por los pueblos indígenas durante este proceso que comienza. Es entonces un gran motivo de alegría y orgullo sano, no ese orgullo de la mezquindad, el poder firmar este acuerdo, firmarlo con el PNUD y a través del mismo llegar a conocer y a participar como actores privilegiados con los representantes de los pueblos indígenas en lo que será un desafío maravilloso que en verdad podrá sentar las bases de lo que sea una nueva constitución chilena y quizás una sexta república en nuestro país que sea mejorada y en la que todos nos sentamos parte como ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Muchas gracias por su paciencia a estas palabras. Muchas gracias por las palabras de, bueno, el decano recientemente y por la representante Claudia Mojica. Y bueno, quería comentar que esta plataforma es una plataforma donde vamos a estar participando no solo los académicos de la Universidad de Chile, en particular los académicos indígenas, sino también a todas las personas que estén interesadas, tanto del ámbito académico como del ámbito social, para precisamente llegar a estos fines que nos explicaba el decano Pablo Restagle que tiene esta plataforma. Esta plataforma quiere ser un aporte para los pueblos originarios en este proceso y no quiere concurrir ni competir, sino más bien colaborar con todas las otras iniciativas similares que de seguro van a aparecer. Entonces, nosotros queremos hacer este aporte de colaboración y vamos a colaborar efectivamente con todos aquellos que tengan estos propósitos. Bueno, el ánimo fundamental es que el proceso constituyente, este que está en curso, quizás demorado, ahora un mes se demoró más las elecciones en comenzar, pero va a comenzar, sea una oportunidad para los pueblos originarios. Y esto pese a las dificultades y decepciones que ya hemos tenido. Sabemos lo que costó sacar, por ejemplo, los escaños y que los pueblos originarios aspirábamos a más escaños aún, y que hubiera un proceso más amplio, con consulta, en fin, y hubo una serie de dificultades y excepciones, y seguramente habrá más. Pero esto puede ser una oportunidad, y en esta creencia que puede ser una oportunidad es que queremos que apoyar a que lo sea, para que sea o implique un cambio decisivo y ojalá para siempre en la situación de exclusión de los pueblos originarios y en la configuración del poder en este país, que pueda cambiar esa configuración del poder desde una visión que viene desde una herencia colonial hacia una visión más bien intercultural. Pero bueno, nada está escrito en la historia constitucional de los países y mucho depende de las personas y de su estrategia. Por eso estamos muy honrados de contar con estos grandes líderes en esta inauguración para hablar de un tema tan importante como el reglamento de la convención y cómo este puede considerar la consulta indígena y la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que tengan que tomarse en primer lugar, digamos, como primera ocupación de la convención, que estos temas estén adentro
Y por ello, digamos, nos congratulamos de tenerlo acá presente a, Gabriela Calderón, a Natividad Yanquileo, a Luis Jiménez, a Adolfo Millabur. Les damos la bienvenida y con esto, digamos, empezamos el foro respecto a este tema del reglamento y la consulta y participación de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Entonces, este foro va a consistir de la siguiente dinámica. Vamos a hacer preguntas, 3 rondas de preguntas comunes a los expositores. Van a tener 5 minutos cada uno para contestar esas preguntas y luego vamos a recoger preguntas de los participantes tanto en el Zoom como en las redes sociales. Ahí estamos monitoreando también el Facebook Live de la facultad y nos pueden hacer llegar preguntas a través de esa red social también. Y vamos a entonces tener una oportunidad para que los expositores también respondan esas preguntas. Así que voy a invitar entonces a los expositores, primeramente a Gabriela Calderón, eh, luego a Luis Jiménez, luego a Natividad Yanquileo y luego a Adolfo Millabur para contestar la pregunta. Bueno, el orden va a cambiar, vamos a ir alternando para que no siempre los mismos sean los primeros y los mismos sean los últimos, pero vamos a hacer estas 3 rondas. Vamos a empezar entonces con Gabriel. Y la primera pregunta que le quisiéramos formular, bueno, Gabriela es abogada, quisiera presentarles es abogada, es candidata para representar al pueblo de Aguita, tiene una trayectoria, digamos, en las organizaciones de Aguita de defensa de los derechos de este pueblo, digamos, y nos alegramos mucho que pueda estar acá. Hay que recordar que hay una importante presencia de las mujeres, no solo en el proceso constituyente en general, sino en el proceso constituyente en lo específico de los pueblos indígenas. Hay muchas candidatas y hay una regla de paridad y los pueblos indígenas van a estar paritariamente representados tanto por mujeres indígenas como por varones. De hecho, alguien me ha soplado que las mujeres indígenas van a tener muy buenos resultados en esta elección, pero bueno, eso solo podremos saberlo en mayo, pero sin duda esto va a cambiar para siempre también las relaciones de género dentro del mundo indígena. Pero bueno, lo dejamos con Gabriela, en primer lugar, para responder la primera pregunta. ¿Debe existir una consulta indígena previa de la nueva constitución? ¿Y de qué manera debería esta regularse en el reglamento de la Convención Constitucional y producirse antes de que se apruebe la nueva constitución? Gabriela. Bueno, primeramente quiero saludar a todos y a todas, agradecer la invitación, Salvador, en esta instancia, en el fondo de poder conversar todos estos temas. Bueno, nos encontramos precisamente en este receso desde que en el fondo se suspendieron las elecciones y con todo lo que eso ha conllevado ya igual se siente un poco todo en el fondo lo que se genera esta instancia. Estamos como ya entrando en una etapa más acotada y bueno, nos ha tocado mucho precisamente deliberar en una primera etapa todo lo que fue la parte previa para llegar a este proceso, con todo lo negativo que significó precisamente este proceso en donde se generan estos escaños reservados y hay mucha desinformación hasta el día de hoy por parte de toda la ciudadanía, no solamente desde el mundo indígena. Y eso también tuvo que ver también con el mismo, la falta de lo que se reclamó en un comienzo del proceso de consulta indígena en la formación de estos escaños reservados, que nosotros, bueno, como Red Nacional de Aguita y como candidata también desde donde en el fondo emerge esta candidatura, siempre lo reclamamos como algo importante en el fondo, como la forma de haber tenido una participación directa en cómo se generó en el fondo esta ley, en donde nosotros no tuvimos mayor instancia de diálogo, no pudimos en el fondo tener mayor opinión, más que la última, ya casi la última sesión se nos permitió en definitiva ser escuchado y eso en el fondo permitió también de alguna manera apoyar la participación del pueblo chango en este proceso constituyente.
Ahora, si bien es cierto, no estábamos en contra de, o sea, queremos participar, o sea, si bien es cierto, no se hizo la consulta, más no queríamos estar fuera de este proceso constituyente tan importante y tan histórico. Ahora, ya conversando más en la importancia que tiene esta otra etapa de lo que vamos a conversar, claramente es necesario y fundamental que en el fondo se pueda considerar obligatoriamente el Estado como el deber que tiene de, en el fondo, poder tener una participación real y efectiva a través de lo que es el cumplimiento del convenio 169 y poder en el fondo, a través del reglamento también, generar en el fondo vamos a empezar a conversar ya de qué forma se va a ordenar en el fondo cómo se va a llevar a cabo este proceso constituyente, y es súper importante en el fondo considerar la opinión de los distintos territorios, de los distintos pueblos a través del proceso de consulta indígena. Es una reforma constitucional, por lo tanto es un deber del Estado el poder en el fondo dar cumplimiento a este tratado, a este convenio internacional, perdón, en esta materia, porque acá no podemos en el fondo seguir avanzando sin, en definitiva, considerar todas las implicancias que va a tener en el fondo, cómo se va a desarrollar las distintas, en el fondo, etapas que vienen ahora. O sea, vamos a hablar de un proceso en donde hay que darle también legitimidad a lo mismo que se va a resolver. Nosotros hemos seguido avanzando, en definitiva, ha sido una situación en el fondo para nosotros completamente nueva. O sea, a mí me ha tocado realizar harto trabajo territorial y en el fondo se siente esa necesidad de que podamos en el fondo abordar las distintas temáticas que tienen los distintos territorios. O sea, solamente eso se puede realizar precisamente a través de un proceso de participación. Y una participación específica, que es la que nosotros tenemos como pueblos originarios, que muchos en el fondo se buscan en el fondo asimilar, como ha sido todo el proceso de escaños reservados, que ha existido una verdadera asimilación a las candidaturas de los convencionales constituyentes, lo que no podría pasar en este punto. No podemos asimilar el proceso de participación ciudadana a lo que es el proceso de consulta indígena, para que de esta vez también se entienda desde la generación, desde cómo nace todo esto, pueda tener en el fondo una real validación, una real legitimación por parte de, en el fondo, de los pueblos que están presentes en este diálogo, que estamos en el fondo trabajando desde antes de incluso la reforma para poder en el fondo llevar la voz de los territorios, la voz de los pueblos a esta reforma constitucional histórica. Como bien lo decía el rector, es un momento sumamente importante, es un momento en donde en el fondo se tienen que dar los estándares que son necesarios para poder en definitiva garantizar que este proceso en definitiva se desarrolle no solamente por cumplir, porque al menos en la práctica así se ha dado todo lo que ha sido las candidaturas de los escaños reservados, o sea, totalmente, y esta es una queja formal, totalmente asimiladas a en el fondo a las candidaturas distritales. Hemos tenido muchas dificultades y lamentablemente se nos ha traspasado a nosotros, los candidatos, en el fondo el informar a informar a la ciudadanía, no solamente a nuestros pueblos, sino que informar del proceso en el fondo de la votación, de en qué consiste, cómo se realiza. Bueno, y ahora ojalá que esta parte se pueda abordar con una participación real y efectiva de los pueblos originarios en cómo se va a determinar este proceso de reforma constitucional a través del reglamento y a través también de lo que se apruebe finalmente del proceso de reforma constitucional. No sé si me parece que me hiciste dos preguntas, Salvador, ¿cierto? Sí, bueno, es como la consulta indígena respecto de la nueva constitución se puede consagrar en el reglamento. ¿Cómo debería, Sí. si es que a tu juicio se debe consagrar? Bueno, mira, ahora estamos recién ahondando precisamente en los detalles,
nosotros todo lo que implica, al menos en el caso mío, voy a hablar como representante en el fondo de la Red Nacional Dieguita, que es esta candidatura, nosotros estamos precisamente haciendo un trabajo permanente de retroalimentación y todas estas cosas que se han ido dando en el fondo en la práctica, en el camino que ha sido usted en el fondo estas candidaturas, lo vamos en el fondo recogiendo y lo vamos plasmando precisamente en lo que son nuestra propuesta y lo que es nuestro programa, que es un programa que está abierto y que en el fondo nosotros hemos escuchado que la gente quiere tener un proceso participativo, quiere que este proceso en el fondo constitucional sea con la mayor transparencia también, en donde haya un respeto en el fondo a la libre determinación y a la autonomía que tienen los distintos territorios en la forma en que se toman las decisiones. En definitiva, que se haga efectivo en el fondo lo que es la toma de decisión y la participación misma dentro de este proceso constituyente. Habla mucho también del tema de la transparencia. Yo siento que en el fondo soy vocera de esos requerimientos y he tratado en el fondo de todo lo que ha sido el trabajo territorial, poder recoger en el fondo estas inquietudes. Hay mucho temor en definitiva que no se respeten estos temas, en el fondo especialmente los temas de transparencia. Se exige en el fondo que haya una transparencia importante de todo el proceso de discusión misma. No solamente de la parte deliberativa, sino que las discusiones mismas que se generen dentro del proceso constituyente. Y también en relación a lo que recién les comentaba, o sea, acá esta parte, en el fondo, como uno de los requerimientos de plasmar en el reconocimiento constitucional también el proceso de la consulta indígena de esta parte como algo necesario y vinculante también, para que podamos en definitiva tener una real participación, o sea, no solamente desde una parte que fueron el general, el tema de los escaños reservados, sino que en el fondo de todo lo que se vaya resolviendo también, en el fondo y lo que se vaya a aprobar, poder contar en el fondo con las distintas visiones y que esto se realice obviamente de forma previa, como lo establece el convenio 169, y que podamos también en el fondo estipular en un reglamento de que haya una concordancia con el resto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. O sea, por lo tanto, al menos desde nuestra perspectiva, es sumamente necesario considerarlo dentro de este proceso, que es lo que ahora estamos en el fondo debatiendo, el reglamento. Muchas gracias, Gabriela. Ahora, a continuación, vendrá Luis Jiménez, abogado, es de la casa, digamos, salió de la Universidad de Chile, así que bienvenido, digamos, al alma mater, virtualmente. Y ahora está presentándose candidato para representar por escaño reservado al pueblo aymara. Así que bienvenido, Luis, y bueno, es la misma pregunta, es decir, cómo la consulta indígena se puede, cómo debería, si debería existir una consulta indígena previa respecto a la nueva constitución y cómo esta debería regularse en el reglamento de la convención y producirse antes que se apruebe la nueva constitución. Kamisaraki, Gilata Salvador, saludo también a los demás Gilatanaka, Cuyacanaka, y bueno, Aski Suma Haipu también. Y muchas gracias por la invitación y estar contento de nuevamente estar acá en la facultad, a pesar que sea en línea. Pero bueno, respondiendo a tus preguntas, directo al detalle, ¿debiera existir una consulta indígena previa en la nueva constitución? Yo creo que indudablemente la respuesta es sí. Y hay dos tipos de razones, tanto jurídicas como políticas, podríamos decirlo. La jurídica, bueno, porque así también lo exige la misma Constitución. La misma Constitución en su artículo 5º, inciso 2, 54, número 1, que habla de la entrada en vigencia de los tratados internacionales y la jerarquía de ellos. Y no cabe duda, en ese sentido, que los tratados internacionales son leyes vigentes. E incluso podría sustentarse, como lo hace la Corte Suprema, que tiene jerarquía constitucional. Dentro de ese contexto, el convenio 169 establece la obligación de consultar todas las medidas que vayan a afectar a los pueblos originarios, que es el artículo 6.1, letra A, y el 6.2. Pero además, y yo creo que algo que no se suele decir mucho, que es que no solamente lo exige esos artículos, también lo exige el artículo 7.1 del convenio, pero aún más,
No sé si les suena el decreto 778 de 1989 y el decreto 326 de 1989. Sí, de 89-88, me equivoqué ahí. ¿Cuáles son estos decretos? Precisamente los que promulgan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como recién les señalé, son ley de la República, y esos tratados internacionales, su artículo primero, consagran el derecho a la autodeterminación. ¿Ya? Y la autodeterminación debe ser entendida ineludiblemente con el derecho a la consulta y la participación indígena. Así también lo hacen los órganos de control de estos tratados internacionales. Piénsese, por ejemplo, en el famoso caso Saramaca versus Surinam, que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Surinam no había ratificado el convenio 169 de la OIT, pero aún así la Corte le exigió a Surinam que debía consultar los proyectos mineros, y lo derivó precisamente de estos artículos, del artículo primero común de ambos pactos. Obviamente el derecho a la autodeterminación, entendido en clave indígena, no significa una secesión del Estado. Cada pueblo indígena tiene su propio concepto de autodeterminación, y un poco para cerrar este punto, el pueblo Aymara siempre ha demandado que seamos nosotros mismos los que decidamos cuál es el modelo de desarrollo que hay en nuestros territorios. ¿Ya? Entonces ahí hay un acercamiento a la autodeterminación, que tiene que ser entendida como consulta indígena. Pero hay otra razón, yo creo, más relevante, que es la política. Y este tema tiene que ver con que la representación indígena no se agota solo con los escaños reservados, eso hay que despejarlo desde ya. Los pueblos originarios, es necesaria su participación de manera más amplia posible para la legitimidad del proceso. No hay que olvidar que nosotros, los pueblos originarios, aún tenemos una profunda desconfianza no hacia este gobierno, sino hacia la institucionalidad estatal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pareciera que, independiente de los gobiernos de turno, tanto de izquierda y de derecha, al Estado lo que le interesa es solamente parte de nuestra cosmovisión, precisamente aquella que no cuestiona el imaginario de un Chile mayoritariamente blanco y unicultural, y que no cuestiona el modelo económico extractivista. Dado ese contexto de confianza, no hay que olvidar que fue igual un proceso interno en nuestras organizaciones, participaron en el proceso constituyente. De hecho, no todas las organizaciones están de acuerdo en este proceso constituyente, ya sea porque se omitió la consulta, ya sea porque desconfía de los resultados del proceso, pero por lo menos los que estamos acá de candidatos estamos apostando por ello. Como decía el decano, efectivamente este proceso reconoce una regla de reconocimiento, que es en los escaños reservados previamente tal. Pero hay que decir que, como siempre pasa en estos casos, pareciera que hay una letra chica, y en las conversaciones que uno tiene territorialmente, está la sensación que estos escaños, la regulación de estos, también fue con la intención de limitar la participación electoral indígena. Prueba de ello es la exigencia, la tosudez de cierto sector político de exigir un padrón especial indígena y no la autoidentificación, como demandábamos los que estábamos a favor de esta propuesta. ¿Esto qué ha implicado? Hay mucha desinformación. Mucha desinformación cuando uno habla con las demás personas para votar. Hay que explicarle, no, están los candidatos distritales y están los candidatos por escaños reservados. Incluso, ya, pasando esto, por último el Estado podría asumir un rol informando, pero no pasa, tal como decía Gabriela, hemos sido nosotros los mismos candidatos que hemos tenido que suplir esta deficiencia. Y solo para poner un punto, por ejemplo, los únicos que se han hecho cargo de este tema ha sido Serve, pero parece que a Serve solo le importa informar por Twitter, desconociendo que la gran mayoría de nuestra gente no usa Internet. Por ejemplo, hay datos de que el 20% de los indígenas de más de 60 años solo tienen acceso a Internet, y en el mundo rural menos de la mitad lo tienen. Y un poco para cerrar esta primera parte, cómo debiera regularse la consulta indígena. Un poco para cerrar, yo creo que esto es una gran tarea de todos los que salgamos elegidos candidatos, de formar una bancada indígena y acordar un procedimiento común, ¿ya? En conjunto con las demás organizaciones. Lo que sí yo creo es que tenemos cierta certeza de lo que no debemos hacer, y lo que no debemos hacer es hacer una consulta como se ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque han fracasado, lamentablemente han fracasado, ya sea porque las medidas que se quieren consultar ya están cocinadas y no cumplen la garantía de previa, o ya sea, al contrario,
que son muy preliminares y no recogen la reivindicación de los pueblos originarios, como pasó con la reciente consulta a la reforma de la ley indígena. ¿Ya? Otra pregunta importante que me gustaría resaltar es ¿qué materias de texto constitucional debiera ser consultado? Por ejemplo, recién salió una columna de la plataforma Contexto de la UDP que señalaba que solo las materias que tenían alguna afectación diferenciada frente a nosotros. Y no, yo creo que la consulta debiese ser sobre todas las reglas constitucionales, porque la discriminación es precisamente estructural y empezaríamos esta distinción odiosa de qué materia es atingente a los pueblos indígenas y cuáles no. ¿Acaso quieren que solo se consulte el capítulo indígena de la Constitución? ¿No quiere que se nos consulte, por ejemplo, las reglas de distribución del poder? ¿Cuál es el sistema de gobierno? ¿Cuál es el sistema de proceso de formación de leyes? Debe ser consultado todo el texto constitucional. Y respecto, para cerrar por el tiempo, el financiamiento. Solo he destinado 500 millones de pesos para financiar la participación ciudadana y no se ha determinado la glosa de la consulta indígena. Cabe señalar que nosotros como candidatos distritales tenemos representación nacional. Entonces, si queremos garantizar una buena consulta indígena, debe haber el financiamiento suficiente para ello. Yo quiero rescatar acá que si bien se necesita el apoyo de organismos técnicos como CONADI, Desarrollo Social, también podría ser una buena instancia que las propias instancias internas de la comisión, o sea, de la Convención Constituyente, también hiciera esta consulta, como la comisión, una participación ciudadana, una comisión indígena, la Secretaría Técnica, etc. Pero también es importante relevar, como ha pasado antes, que no basta estas instancias, no basta observadores internacionales, por ejemplo. También debiese contemplarse líderes indígenas de gran respeto y liderazgo para hacer esta mediación intercultural entre los pueblos originarios, nosotros, los que vayamos a salir ojalá como representantes de los pueblos originarios vía escaños reservados, y la Convención Constitucional. Yo creo que esa es como en síntesis, el gran aprendizaje en estos años. No podemos seguir haciendo las consultas tal como lo he hecho hasta ahora, por las distintas deficiencias, y debemos garantizar una consulta de buena fe, tal como lo dice el convenio, con mira a obtener el consentimiento de los pueblos originarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahora, bueno, vamos a invitar a Natividad Yanquileo. Natividad Yanquileo es abogada mapuche, pese a tener una evidente juventud, tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos del pueblo mapuche y en general en la lucha por los derechos humanos. Así que le damos la bienvenida y le formulamos la misma pregunta que han contestado a los otros expositores. ¿Debe existir una consulta indígena previa de la nueva constitución y de qué manera debe regularse en el reglamento de la convención y producirse antes de que se apruebe la nueva constitución? Natividad, y adelante. Marimari también. Marmari Pulamien, buenas tardes a todas y a todos. Como dijo Salvador, mi nombre es Natividad Yanquileo Pilquimán. Actualmente soy candidata constituyente por los escaños reservados mapuche. Y la verdad es que para esta conversación yo creo que hay que analizar varias aristas respecto de lo que se está viviendo, que es un proceso histórico, que por primera vez vamos a estar frente a una constitución paritaria, por otro lado con la participación de los pueblos originarios, pero además tener en cuenta que nos tiene discutiendo sobre el reglamento. La ley 21.200 establece, primero nos deja señalado que debemos elegir a un presidente o una presidenta y su vicepresidencia, y el reglamento nos deja en manos de los constituyentes que finalmente resulten electos. Esperamos que las elecciones puedan ser esta vez. También sabemos que hay que considerar los factores de salud, pero también hay factores políticos que hay que analizar en esto, que dice relación con que muchas de las grandes comunas hoy día están saliendo con cuarentena, que lamentablemente quizás con el tiempo va a tener que suspenderse nuevamente las elecciones producto de las decisiones del gobierno. Y cuando hablamos sobre el reglamento, primero creo que hay que tener en consideración quiénes van a ser los electos y las electas, y de eso también va a depender qué reglamento se sabe. Que este proceso comenzó, bueno, todos sabemos que nace también producto de una movilización que es histórica, producto de un estallido social, el cual
demuestra el cansancio que se vive por parte, en su mayoría, de la población chilena, del chileno común y corriente, del chileno que está todos los días en la calle y que lamentablemente tiene que seguir trabajando producto de la pandemia, y que hoy día nos tiene también viendo cómo vamos a resolver nuestras vidas en los próximos meses. Pero el reglamento es una de las decisiones de las cuales se tiene que tomar, y las formas también de establecer esta participación. Creemos que también como pueblo originario va a ser nuestro primer obstáculo al ingresar en este proceso constitucional respecto de la redacción de este reglamento y ver qué es lo que va a quedar. Viendo que también estamos frente, esto nace también producto de un acuerdo político, el cual nos lleva a que las reglas del juego están un poco impuestas y que esperamos que dentro de lo que viene el reglamento finalmente queden establecido mayor participación respecto especialmente de la ciudadanía, de las personas del común y corriente, como digo, que puedan participar de este proceso, pero además, en el caso de los pueblos indígenas, es necesario también resaltar que a pesar de que existen hace mucho rato, la consulta indígena finalmente sabemos que ha sido un fiasco, lamentablemente. Y cuando hablamos de consulta indígena respecto del proceso constituyente, al parecer que lo primero que tenemos que modificar es el reglamento de consulta indígena, porque es un reglamento que no resulta representativo y es lo que más cuestiona la gente respecto de este reglamento, pero también quienes finalmente han tenido mayor participación o quienes han tenido mayor beneficio producto de la consulta indígena son las consultoras, lamentablemente, y eso hoy día hace también de que desde los pueblos originarios existe una especie de rechazo respecto de este tipo de situaciones que van a empezar a ocurrir en los próximos tiempos. Esa es la verdad dentro de todo. Pero es necesario porque también el Estado chileno tiene una obligación internacional. Esto se trata de un tratado internacional como el Convenio 169, el cual obliga a los gobiernos a realizar las consultas. Pero esto no es un tema nuevo. Desde que se ratifica el Convenio 169, los relatores especiales para pueblos indígenas de Naciones Unidas han definido una serie de criterios que deben aplicarse al momento de aplicar la consulta indígena. Nos han señalado que debe ser una consulta de carácter previo, o sea, comenzar lo más pronto posible frente a decisiones como es una decisión de un cambio de una constitución, que va a ser una modificación importante. También nos señalan que esta consulta no se agota con la mera información. Y muchas veces nos hemos encontrado de que solamente se le informa a la gente esto es lo que se está haciendo. Y la verdad es que eso, por parte del derecho internacional, no se reconoce como una consulta en sí. Además, nos señala que debe realizarse de buena fe. La buena fe de parte de los pueblos originarios está más que demostrada. En todos los procesos de participación y en todos los procesos de las decisiones políticas que se están tomando, los pueblos originarios siempre han estado dispuestos a conversar, a participar. Y es por eso que también hasta el día de hoy existe una alta participación respecto de candidaturas pertenecientes a los pueblos indígenas, pero no solamente respecto de candidaturas, sino también de quienes decidieron restarse de este proceso, producto también de que una y otra vez se le miente y se nos viene a decir, hoy esta vez sí lo vamos a hacer bien. Quizá, volviendo también a todo este proceso, además llama la atención este gran interés por parte de la academia y por parte de instituciones también de este reglamento, que no es menor. Y yo creo que debe también considerarse eso, que este es un proceso que no debiera ser tan académico como tantos otros. Y yo en algún momento también se lo hice llegar esta inquietud a una de las instituciones que está haciendo parte de este proceso. Y lo otro, volviendo al tema, y lo otro que también considera esto, los relatores de Naciones Unidas, James Anaya, Adolfo Esteban Hagen, que fueron los que estuvieron analizando en principio desde la ratificación del convenio,
que también esta consulta debe ser adecuada y a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas. ¿Qué significa ser adecuado? Que se adecua a la realidad de los pueblos indígenas y no a lo que se piense desde Santiago principalmente, porque estamos en un país tremendamente centralizado, y con la representación de las instituciones indígenas, y lo único que pasaba hasta el momento, que la única institución indígena que se reconoce para llamar a los procesos de consulta tiene que ver con las instituciones reconocidas por el mismo Estado, que son esas que están inscritas en los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Entonces eso también deja bastante que desear, y generalmente también a quienes se les llama consulta son personas o representantes que están de acuerdo con el gobierno de turno. Y por eso finalmente, como digo, ha significado un fracaso producto de estas consultas. Además nos señalan que debe ser un proceso sistemático y transparente, especialmente la transparencia. Y ahí es donde se vuelve la inquietud de parte, especialmente de los pueblos indígenas y del mapuche, es que finalmente todo queda en las consultoras. Estas consultoras que están entre medio, que yo le decía al principio que son las únicas que han ganado con estos procesos de consulta. Y esperamos que eso obviamente no siga ocurriendo. ¿Y por qué es importante la consulta? Porque a pesar de que hemos hecho todo el esfuerzo, también estamos en una desigualdad de condiciones respecto a las candidaturas, que no tenemos la posibilidad, obviamente, de llegar a todos los territorios, y por lo tanto la información en sí del proceso constituyente no está llegando a todos los lugares. Y no solamente a los pueblos indígenas, sino no está llegando en términos generales respecto de esta modificación de esta nueva constitución, que además es tremendamente importante. Y además porque esto significaría una responsabilidad internacional del Estado si es que no aplicara la consulta. ¿Es necesario aplicar la consulta? Es absolutamente necesario, pero también se tiene que modificar este decreto finalmente que llama a la consulta, y que fue además un decreto muy criticado, y que es un decreto además que se le llama el decreto inconsulto, que además por eso va a requerir de una serie también de modificaciones que esperemos que esta vez, como estamos tratando de hacer las cosas bien, no lo tratemos, sino hagámoslo bien, porque hoy día es el Estado quien tiene toda la herramienta, es el gobierno quien tiene toda la herramienta para poder hacer estas consultas, que además deben involucrar y que debe ser a nivel nacional, porque no existe otra posibilidad. Y antes, obviamente, en todo este proceso que también se está discutiendo respecto al reglamento, hay una parte de participación que es necesariamente, que hay que considerarla, que no solamente lo ha dicho el PNUD, sino también lo han dicho todas las personas, o sea, todos los estudiosos, Sotos y una serie de personajes que han ido estudiando cómo debiera redactarse el reglamento, y en eso también aparece la participación, lo asimilan a la participación ciudadana. Otros también han señalado que la participación en términos de los pueblos indígenas debe hacerse a través de una consulta indígena, que también es importante, y creo que es sumamente relevante, ya para finalizar, de que esta consulta efectivamente se pueda hacer con todas las organizaciones, por supuesto, representativas para todos los que quieran participar, que tiene que ser de buena fe, y la buena fe, como reitero, siempre ha estado por parte de los pueblos originarios, sino la buena fe de parte del gobierno. Y esa buena fe se va a manifestar finalmente en convocar a todos los que quieran participar de este proceso, y no solamente a los amigos que siempre se les llama, para finalmente tratar de que esto tenga cierta legitimidad. Entonces, insisto en que una consulta de acuerdo al convenio 169, y no solamente de acuerdo al convenio, sino Luis mencionaba también otras normas. También está la declaración, más allá de que algunos nos digan la Declaración de Naciones Unidas no importa, porque es solo una declaración, pero debiera importarnos, porque también en una declaración, en su artículo 19, nos señala claramente cómo debiera hacerse la consulta, pero no solamente una declaración, sino también tiene que ver con una responsabilidad de los estados, porque los estados, cuando firman declaraciones, cuando firman tratados, lo hacen de buena fe y lo hacen para poder cumplirlo. No solamente para que quede en su registro de que aquí tenemos un tratado más, un tratado menos, y que es lo que ha pasado lamentablemente en estos más de 10 años de la ratificación de estos tratados, de la declaración, donde en muy pocas veces se ha aplicado especialmente por parte de los tribunales,
y las consultas que se han hecho lamentablemente han dejado mucho que desear, y esperamos, como yo les mencionaba desde un principio, que partamos con la modificación del reglamento finalmente y que permita este reglamento que sea adecuado a la realidad de las comunidades, especialmente de las comunidades más lejanas, porque esos plazos que se establecen lamentablemente es imposible poder cumplirlo en algunos lugares. Entonces tiene que ser adecuada y la participación es necesaria en este proceso. La gente quiere participar, como decía también Gabriela, la gente quiere tener conocimiento de esto, quiere estar en la toma de decisiones. No le tengamos miedo a la participación, porque a veces uno siente que hay un poco de temor respecto de en qué momento van a intervenir las demás personas que no sean candidatos. Entonces no le tengamos miedo, porque queremos hacer, insisto, queremos hacer las cosas de mejor forma y por lo tanto es necesaria la participación de las personas, aunque muchas veces tengan una opinión diversa a la nuestra, pero queremos construir también que este territorio finalmente sea mucho más llevadero para que todos tengamos esa cabida y todos tengamos un futuro que nos permita, o sea, no solamente un futuro, sino también un presente que nos permita finalmente no solo vivir con mejores condiciones, sino también esa dignidad que tanto hemos reclamado y que no solamente reclama al pueblo mapuche históricamente, sino al pueblo chileno, y que por fin hemos de alguna forma coincidido en términos políticos, y que voy a ser majadera, yo soy majadera en realidad en toda la intervención respecto de qué es lo que queremos, y que si queremos cambiar las cosas, finalmente elijamos, no a lo mismo de siempre, elijamos a personas distintas. Hay harta gente que ha estado siempre en el poder, así que ahora por último, ser sincero, dice ya, nosotros lo intentamos ya 30 años y saben que no fuimos capaces de solucionar las cosas, entonces vengan otras personas, hagan las cosas bien y hagamos, y de verdad construyamos algo distinto, que es lo que necesitamos, porque si no, esto lamentablemente no va a resultar y queremos que resulte. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natividad. Bueno, ahora vamos a invitar a Adolfo Millagut. Tal como Natividad, Adolfo busca representar por escaño reservado al pueblo mapuche. Adolfo ha sido alcalde de Tirúa varios periodos y ha sido uno de los líderes históricos de la identidad territorial lafkenche. Así que invitamos a Adolfo Millagut a responder a la pregunta, bueno, si tiene que haber una consulta indígena de la nueva constitución, una consulta previa, y de qué manera esto se puede regular en el reglamento y se puede hacer antes, se puede aplicar antes de que se apruebe la nueva constitución. Muchas gracias, Salvador. Un saludo especial a todos los que están en esta reunión, especialmente a los panelistas y, por cierto, a los que nos invitan a este Mictama, a esta conversación, a este conversatorio, como se dice en los lugares más digamos, de las zonas urbanas. A la autoridad de la Universidad de Chile, al PNUD también, que están haciendo posible esta conversación, y entiendo que el esfuerzo que tienen para poder, de una u otra manera, ir observando, monitoreando todo este proceso y sistematizando, como lo dijeron las autoridades del PNUD y de la Universidad de Chile. Y espero que no solo sea una participación pasiva de observador, sino también bien activa en todo este proceso que los pueblos originarios van a empeñarse de poder incursionar en una discusión que va a ser difícil, pero que es un desafío. Yo creo que es un desafío de poder participar de esta. Y de acuerdo a la pregunta y también a las opiniones que dieron los otros hermanos que están y hermanas que están en la competencia para poder llegar a los escaños dentro de los 17 que van a representar o vamos a representar a los pueblos originarios, yo de partida, para explicar después mi respuesta inmediata, yo creo que es ineludible. El 169 esta vez debiera ser ineludible en cuanto a la consulta. Y tiene que ser antes de que se apruebe el plebiscito de salida. Y también tiene que ser
en todo el proceso de la redacción de todo el proceso y la redacción de los artículos de la nueva Constitución, porque se corre el riesgo de que una vez elegidos los 17 representantes de los pueblos originarios, parece ser como de costumbre, normalmente los mapuches discuten sus temas mapuche y lo arrinconen en un espacio como una especie de comisión indígena para discutir los temas indígenas. Yo creo que hay que cambiar las reglas de convivencia, tiene que ser intercultural, tenemos que establecer atención a todo el articulado, a todo el andamiaje constitucional, donde estén involucrados, implicados, afectados los intereses de las primeras naciones. Y tengo la sospecha de que en todos los articulados va a estar implicados los intereses ya afectados, para bien o para mal, los intereses de las primeras naciones. Porque no somos no vamos a ser parte, digamos, de lo que significa la nueva Constitución. Digo ineludible porque antes de dar argumentos respecto a por qué ineludible, yo quiero también advertir de que esta es una discusión que a mí personalmente me pone un poco nervioso, porque este debate se dio antes de que se resolviera el tema de los escaños reservados. Y todavía se está dando a nivel interno del movimiento indígena, y una corriente importante de dirigentes, comunidades, mapuche, en mi caso particular, de que no están de acuerdo con este proceso porque piensan que es otro el camino. El mío, por lo menos, yo creo que esta es una posibilidad de poder debatir los temas de los pueblos originarios, especialmente el mapuche, y por eso yo creo que cuando se tomó la decisión de participar en este proceso en cuanto a la discusión de los escaños reservados, me estoy refiriendo cuando quedamos excluidos, el tema de la paridad de género, el tema de los independientes, el tema de los pueblos originarios, nosotros fuimos como dirigentes los primeros que fuimos a estar presentes y que habían tenido un gran lapsus las fuerzas políticas que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. El lapsus era, no sé si involuntario, pero parece ser que fue premeditado, porque luego de la presión del movimiento de las mujeres, se resolvió de que hubiera paridad de género, se resolvió que fueran temas de paridad, temas de los independientes, pero como de costumbre, se dejó excluida la decisión de que si estuviéramos o no participando nosotros los pueblos originarios. Con eso demostramos nosotros al país, y el país demuestra a los mapuches, de que no es interés fácil, no es un interés espontáneo de cualquiera de los actores que están en el poder, distintas corrientes políticas, no le es espontáneo la inclusión o el respeto a nuestros derechos. Se aprobó recién, faltando como 3 días, la posibilidad de que hubieran escaños. Entonces, yo sospecho de que no va a ser una discusión fácil, porque la primera discusión que vamos a dar los que salgamos elegidos, si es que yo tengo esa posibilidad de que me elijan, es respecto al reglamento de funcionamiento de la convencional constituyente. El primer esfuerzo, el primer, diría yo, tira y afloja. La primera mirada cara a cara de los distintos actores y de los distintos intereses y distintas miradas que van a llegar a representarse en esta convención constitucional. Y creo que hay que advertir de que va a ser una discusión tremendamente clave de que el 169 quede como parte del reglamento de funcionamiento de la nueva, de la Convención Constitucional. Pero para que sea más rápido y fácil de resolver ese tema, yo creo que es muy importante que el país sepa de que vamos a necesitar 104 constituyentes que estén de acuerdo con esa idea. Porque va a comenzar a configurarse los 2/3, como así se está debatiendo hoy día en Chile. Entonces, de los 155, 104 constituyentes tendrán que estar de acuerdo para poder que el 169 quede como parte del andamiaje, como parte del funcionamiento del reglamento de la Convención Constitucional. Pero también yo creo que comparto con los panelistas anteriores de que el 169 hoy día, yo personalmente
no lo reclamé antes de que se resolvieran los escaños reservados, y planteé de que teníamos que discutirlo en el proceso de la redacción de la Constitución, como de manera ineludible de consultar previa, libre e informado a los pueblos originarios, porque efectivamente el reglamento que aplica el 169 en Chile ha sido reducido y ha sido vulnerado reiteradamente con el reglamento 166, que restringe, que elimina, que prácticamente invalida un proceso democrático y plural para la consulta indígena. Por lo tanto, también va a ser un desafío de los que vayamos a ser elegidos de exigir al gobierno de que el 66, que restringe la aplicación del 169, tiene que abolirse, porque si no vamos a caer en una camisa de fuerza, porque podemos lograr que la Convención Constitucional lo incluya como parte de su reglamento de funcionamiento, pero bajo la lógica de la restricción que hoy día tiene el 169, que sería achicar la posibilidad. Y entonces, por eso yo creo que es ineludible, pero hay que sortear todas estas dificultades que hay que advertirle a los convencionales que salgan elegidos. Y el gobierno tiene que entender de que si quiere que sea una discusión legítima, de una manera sensata, y que sea también con la participación genuina de los pueblos originarios, de todos los actores posibles, tiene que sacar el 66 de la aplicación del 169, porque eso es una llave que se le puso al 169, como se le puso los 2/3 a la discusión de la Convención Constitucional. Entonces yo creo que ahí hay una trama que tenemos que ser capaces de superar. Si la Convención Constitucional no contempla o no logra con 104 personas de acuerdo a aplicar la consulta previa, libre e informada, entonces como va a ser parte del Estado chileno, la Convención Constitucional va a caer en grave falta. Y una falta de carácter internacional, de no responder a los estándares y a los convenios que el Estado chileno ha firmado. Entonces, vamos a ver, vamos a enfrentarnos de que el movimiento mapuche, el movimiento indígena va a tener que recurrir a las distintas instancias de los tribunales internos como internacionales, y tal vez por no hacer caso razonable en la aplicación del 169, yo quiero ser de buena fe que se va a aplicar, pero si se diera el caso que no quieren aplicarlo, el proceso constitucional se va a ver detenido y se va a ver de otra manera entrampado en una respuesta que no va a ser fácil de resolver. Así que yo solamente advierto eso. Ustedes que están sistematizando esta experiencia, ya debieran ustedes, como expertos en materia de derecho de la Universidad de Chile, donde salen los grandes pensadores, entre ellos Salvador, que es uno de los líderes en materia de pensar las leyes desde la lógica no siempre occidental, hay que comenzar a advertir a los elegidos de que el 169 es una regla de oro respecto a los pueblos originarios, de no vulnerarlo. Pero también yo creo que el tema de la participación, también hay que distinguir entre el 169, que son objetos solo los pueblos originarios, de aplicarle, pero también hay que diferenciar respecto a de la participación ciudadana. Yo creo que la participación ciudadana no se puede confundir con lo que va a ser la aplicación del 169. Yo he leído en lo que es el reglamento, y como bien dijeron también, hay poco interés en términos de la participación. Yo lamento que hace 2 semanas atrás el Parlamento no le haya dado lugar a una discusión muy interesante respecto a la infancia, y que dejó, perdió una moción importante por votos de Chile Vamos, de que los estudiantes, la infancia, pudiera participar desde el proceso constituyente. Entonces, la participación ciudadana tiene que ser, primero, amplia, tiene que ser lo más plural posible, y tomando en cuenta las diferencias territoriales que de una u otra manera implican cuestiones culturales que hacen distinto. Los hermanos, tanto aymara como los hermanos chilenos que viven en el norte, tienen un sustrato cultural distinto, dinámicas distintas, así también los del austral son formas distintas de dialogar, mecanismos distintos tal vez. Los mapuches tenemos los nuestros, por lo tanto, el 169 tiene su propia forma de acuerdo a los pueblos indígenas, pero la participación ciudadana tiene que también ser con diferenciación respecto a las regiones, los territorios, y sobre todo tomando en cuenta
los centros de poder, que de otra manera no puede darse solamente en las 4 manzanas de donde se va a discutir este tema de la Convención Constitucional. Yo dejaría por ahí esta parte, Salvador. Espero yo que el 169 sea una prueba que sepamos sortear los 17 que podamos salir elegidos, y que ojalá los 104 sean sensatos de que tiene que ser ineludible la aplicación del 169 antes del plebiscito de salida, y que sea de buena fe. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, ahora vamos a hacer una segunda ronda precisamente hablando de la participación, es lo que podría ser distinto o complementario con la consulta indígena. Se le pediría a Luis Jiménez que comenzara, Gilata Luis, si pudiera contestar la pregunta, bueno, si debería el reglamento asegurar mecanismos apropiados para la participación y deliberación constitucional de los pueblos indígenas en el proceso constituyente, y qué mecanismos y cómo deberían funcionar estos mecanismos. Sí, ya respecto a los mecanismos, yo creo que, bueno, es un objetivo de este proceso, o así se nos va a evaluar, que el trabajo de la convención sea lo más parecido a la realidad de lo que ocurre en el país. O sea, que las personas, o sea, que nosotros, los que seamos electos, y los debates reflejen los debates que precisamente hay en la ciudadanía, y entre ellos los pueblos originarios, y ya no como pasa hasta ahora, y especialmente en esta constitución, que solo representa, por qué no decirlo, a un segmento particular del país, que es la élite político-empresarial que ha gobernado, yo no diría los últimos 30 años, yo diría que siempre, en la historia constitucional. Pero bueno, respecto a los mecanismos de participación, yo quiero también sumarme a las palabras de los anteriores panelistas. Yo creo que también dentro de las garantías para llevar una buena consulta no puede aplicarse, debiera inaplicarse el decreto supremo 66 y no debiera sujetar dichas normas a la futura convención, al futuro reglamento de la Convención Constitucional, por las mismas deficiencias que han señalado anteriormente los panelistas anteriores. Ya entrando de lleno a los mecanismos de participación, yo distinguiría entre los mecanismos que debiera funcionar previo y coetáneo al trabajo de la Convención Constitucional, y después los mecanismos, o sea, esos mecanismos que estén más sustentados en las autoconvocatorias de las organizaciones vivas de los pueblos originarios, y después cómo estos debates que salgan de estas autoconvocatorias puedan incidir realmente en el texto constitucional. Y me explico. Por ejemplo, los mecanismos de participación previas o coetáneas al trabajo de la Convención Constitucional que estamos pensando. Por ejemplo, hablando del pueblo aymara, yo creo que mínimo debe haber un encuentro por cada comunidad territorial y un encuentro por cada organización tradicional, pensando en el Consejo Nacional Aymara o en las ADI, en los consejeros ADI del área de desarrollo indígena. Después debe haber unos encuentros por comuna, un encuentro por provincia y después encuentros por regiones. ¿Ya? Pero además, y algo aquí que falla en las consultas anteriores, yo creo que deberá haber encuentros por pueblo, o sea, debe haber una sistematización por pueblo y no como se hace hasta ahora, como la opinión de Arica, la opinión de Tarapacá, la opinión de Antofagasta, porque lo único que provoca es que si en un solo pueblo nos peleemos entre nosotros. Y yo creo que se le conviene al Estado. Así que yo creo que sería bueno estudiar que los pueblos originarios presentaban una propuesta por pueblo. Bueno, hablando por lo menos del pueblo aymara. Y ya, pero lo más importante, y es lo que ha fallado en las consultas de los proyectos de ley hasta ahora, es cómo esa sistematización, esos trabajos de la autoconvocatoria indígena lleguen efectivamente a incidir en el trabajo de la Convención Constitucional. Y aquí yo creo que hay una pregunta previa, una pregunta de fondo muy sustantiva. En la Convención Constitucional, ¿seguiremos con la lógica de la democracia representativa o avanzaremos a instancias democráticas más participativas, emancipadoras, o como también se suele decir, más comunitarias? ¿Ya? Porque de esto va a depender la legitimidad o no legitimidad de la futura Convención Constitucional. Y no estoy pensando solo en lo que se ha hablado, como, no sé, audiencias públicas, encuentros y foros temáticos, o iniciativas ciudadanas de norma constitucional, mayores medidas de transparencia, publicidad,
tenemos que ir un paso más allá, porque, como les decía, esta desconfianza, o sea, si vamos a sentar las futuras bases de un nuevo trato entre pueblos originarios, pueblo aymara y el Estado de Chile, no puede simplemente señalar, mira, aquí está su síntesis, pero no lo vamos a recoger en la futura convención constitucional. Esa es la única forma de que los pueblos originarios podamos sentir que esta futura constitución va a ser nuestra. Y yo creo que debe haber instancia en que si las organizaciones autoconvocadas, las comunidades propusieron tal idea y en la convención se rechaza alguna instancia dirimente, ya sea con participación de líderes, o sea, debiera a lo menos constar con observadores internacionales, líderes tanto de la sociedad chilena como de los pueblos originarios, ¿ya? Porque las demandas nuestras, yo creo que hay un temor, como dice Natividad, hay un temor de que las demandas nuestras vayan por un tema de secesión, de que no queremos nada, y no, el pueblo aymara hay que recordar que es profundamente participativo. Fuimos parte activa de la lucha contra la dictadura y fuimos parte activa del triunfo del primer gobierno democrático, independiente de las ideologías o sea, que cada pensamiento político de cada persona, ¿ya? Y así que nosotros, como pueblo aymara, yo creo que hay una gran expectativa de este futuro proceso, por esa expectativa va a ser defraudada si es que la Convención Constitucional no recoge de forma sustantiva las propuestas que nosotros podamos hacer en nuestro futuro trabajo autoconvocado, y ese desafío es ese: cómo hacer o cómo dirimir las discordancias que haya internamente de la Convención y la Convención con las propuestas de las comunidades. Muchas gracias, Luis. Entonces yo invitaría ahora a Natividad a responder la misma pregunta, si eh, además, digamos, de una manera diferente, la consulta indígena o complementaria, eh, debería existir mecanismos de participación ciudadana eh, para los pueblos indígenas, y cómo deberían funcionar estos mecanismos. Mira, dentro de lo que es el reglamento, debieran existir mecanismos de participación y debieran considerarse cuestiones básicas, como por ejemplo, respecto a definir cuáles van a ser las formas de asistencia, por ejemplo, a plenarios y comisiones, también normas para asistir a las sesiones, audiencias públicas también. Hay que establecer los criterios y mecanismos para definir quiénes van a participar y quiénes serán los invitados o las invitadas también a participar de estas audiencias públicas. También creemos que es importante un mecanismo para la recepción de propuestas, por ejemplo, definir mecanismos y procedimientos para recibir la propuesta, incorporando, pero también que haya una retroalimentación. También es importante en estos casos la rendición de cuentas también, que debemos darlo, quienes sean los constituyentes finalmente, o quienes seamos los constituyentes que seamos elegidos, debe haber una cuenta también a nivel territorial. En el caso de los pueblos originarios, como mencioné, va a ser más complejo, porque es una representación también a nivel nacional, más allá de dónde salgan los cupos en sí, pero es una representación a nivel nacional y por lo tanto va a ser un poco más complejo, y ahí donde se vuelve importante también este proceso de consulta que se tiene que llevar a cabo. Y además, como ya se señaló, es importante en este caso también insistir en el proceso, como ya se señaló, de consulta indígena, porque es necesario también fortalecer esta participación que siempre ha estado limitado. Es un desafío importante que se nos plantea como pueblos, pero también como pueblos, al final, tanto de pueblos pertenecientes a pueblos originarios, pero también para el pueblo chileno, respecto de cuál va a ser la participación. También es importante fortalecer, o más que fortalecer, es hablar sobre educación cívica, porque vemos también un desconocimiento respecto de todo este proceso constituyente que se está dando, no solamente, insisto, en que son los pueblos originarios, también que a nosotros quizás nos convoca, pero vamos también teniendo en consideración que estamos frente a una constitución política del Estado de Chile, por lo tanto también necesitamos, para todo lo que nosotros finalmente planteemos como pueblo mapuche, como pueblo originario, como decía Luis, también es importante que esto finalmente
nos fortalezcamos también como pueblos originarios, más que cada uno vaya por su propio lado, y que es importante también es considerarlo en esta cosa previa que se está dando, en todas las conversaciones previas que vamos dando. Así que yo por lo menos creo que la participación debe estar presente en todas las sesiones o en todo lo que se haga, y no solamente la participación, que es distinta también quizá la publicidad también, porque es algo que la gente también quiere estar viendo en qué van a estar los constituyentes que finalmente van a ser electos. Entonces ahí lo dejaría Salvador. Muchas gracias, Damián. Ahora voy a invitar a Adolfo. Bueno, Adolfo ya anticipó algunas cosas, podría continuar precisamente con el tema de la participación de los pueblos indígenas y cómo esto debe contemplarse en el reglamento y qué mecanismos deberían funcionar para que esto pudiera suceder. Mira, Salvador, respecto al tema de la participación, hay que ponerse en el lugar de que los constituyentes, los 17 constituyentes y los 7 mapuches, vamos a hacer uno más dentro de los 155 para discutir todos los temas. No vamos a ir solamente a discutir, que son naturalmente la primera obligación es velar por el tema de los pueblos originarios, pero vamos a discutir respecto al poder. Y cuando se discuta la redacción de, como bien tú mejor que yo sabrás, como eres constitucionalista y eres abogado de la Universidad de Chile y académico y todo, y ahí yo tal vez yo me quedo muy corto, pero la Constitución todo el rato se va a discutirlo respecto al poder. ¿Quién va a tener el poder y quién va a controlar el poder? Y si queremos que el poder sea validado, quien tenga el poder de la manera más legítima posible, tiene que ser con una alta participación ciudadana. Y ahí hay que hacer la diferencia respecto al 169, que tiene su propia normativa y que tiene su propia lógica respecto a los pueblos originarios, y el resto de hacer la diferencia respecto al tema de la participación ciudadana, que los mapuches, por cierto, van a tener que participar en tantos ciudadanos de este país. Y ahí tenemos que discutir una amplia gama de mecanismos en el reglamento que garanticen la participación de toda la ciudadanía, de las distintas miradas que tiene Chile. Porque quien dio la posibilidad de que estemos discutiendo en este foro, patrocinado o auspiciado por PNUD y la Universidad de Chile, fue la ciudadanía. No fue, discúlpeme, pero no fue los estudios sistematizados en la academia, fue la ciudadanía que dio esta posibilidad que a Chile lo pudiéramos debatir este tema. Por lo tanto, ¿quiénes fueron los soberanos? El pueblo, y tienen que ser con mucha participación del soberano, en este caso el pueblo. Y ahí yo adelanté un poco más antes mi respuesta, porque hace poquito, 2 semanas atrás, en el Congreso de Chile, se perdió la posibilidad de que la infancia tuviera un mecanismo con una ley especial de garantía de participación en este proceso constituyente, que incluía formación cívica en los distintos estamentos educacionales del ámbito educacional. Bueno, pero eso se perdió. Es bueno que la gente vaya y mire ese no rotundo que dio el Parlamento. No todos los parlamentarios, pero fue un sector de los parlamentarios que dijo que no quería que la juventud, especialmente la infancia, participara con un mecanismo establecido. Entonces, eso te da un indicio de que la participación ciudadana va a ser un gran debate, pero también una dificultad. Porque hoy día, como las organizaciones sociales y sobre todo los partidos políticos están desautorizados para liderar, entre comillas, los procesos de discusión, que era lo más natural en tiempos distintos, hoy día hay que buscar mecanismos de poder leer de cómo se está organizando hoy día la ciudadanía, en cabildo, en barrio, en junta de vecinos, en comunidad de mapuche. Pero y ahí quiero terminar diciendo que no puede ser, por ejemplo, a mí no me vengan a decir de que las comunidades van a discutir en cabildo. Yo respeto a lo mejor el concepto de cabildo en la ciudad, qué sé yo, donde efectivamente funciona con una lógica española.
pero en las comunidades tiene que ser Tragún, tiene que ser Nertram, porque convoca de una manera distinta la forma de debatir, de discutir. En el norte habrá otra forma de juntarse, en la zona austral también, y tiene que ver también con las particularidades geográficas, climatológicas, todo eso tiene que tomarse en cuenta para discutir de manera más genuina. Por lo tanto, la participación ciudadana, Salvador, creo que va a ser muy clave para que este proceso sea efectivamente un orgullo para Chile, si es que queremos que sea una buena constitución que dure 50 años, como muchos dicen en la academia y en los foros internos que se están dando, pero yo temo de que si es que no se hace un buen proceso de participación ciudadana, no va a ser una constitución que va a durar los años que quisiéramos. Nos puede pasar lo mismo que pasó en países vecinos, por ejemplo en Ecuador. En Ecuador hubo un intento de redactar una constitución, se redactó fue con una asamblea constituyente, entre comillas, se redactó en un lugar de un regimiento militar y duró 8 años. A los 8 años nuevamente Ecuador explotó y se tuvo que dar una constitución de otra manera. Entonces yo creo que tenemos que ser de una manera responsable y la participación ciudadana es clave en este proceso, estimado Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Ahora le voy a pedir a Gabriela, entonces, que responda a la misma pregunta acerca de participación ciudadana en la convención y, bueno, cómo la participación indígena dentro de esa participación, con qué mecanismo. Gracias, Salvador. Mira, estaba atenta a escuchar todas las respuestas de todos los compañeros que están en el mismo proceso y debate y todo lo que ha significado llegar a esta instancia. Yo tengo que decir el punto previo a todo esto, o sea, ha sido para mí hacer algo que no cuenta con los recursos o no cuenta en el fondo con el presupuesto para que se pueda realizar, lo hace casi invisible, como ha sido prácticamente la labor que hemos desarrollado nosotros, o sea, candidatura de tipo nacional, o sea, esto se legisló, o sea, esto pasó por una ley, o sea, nosotros tuvimos o sea, entender lo que viene sin resaltar lo que ha sido hacer en el fondo una campaña para llegar a un tema tan importante, para una campaña nacional, o sea, abarcando territorios, informando a todos con 171.000 pesos, que fue lo que vergonzosamente se nos asignaron. Creo que a algunos le asignaron menos. O sea, me hace pensar en realidad que si seguimos en el fondo creando propuestas o seguimos en el fondo queriendo participar efectivamente sin considerar en definitiva los temas presupuestarios que se necesitan para poder en el fondo llevar estos planteamientos. O sea, queremos transparencia, queremos en el fondo asegurar una real y efectiva participación, ya sea de la gente que está en este minuto, la ciudadanía en general, ya sea de los pueblos originarios, ya sea de todo el proceso completo. Hay tanta desinformación, hay tanto, en definitiva, que me deja con una preocupación enorme, que creo que todo lo que se haga que diga relación con cambio, que diga relación con implementar procesos, tiene que ir asociado a un presupuesto acorde. Y acá se tiene que abordar esto con la misma lógica, o sea, efectivamente hay que darle una legitimación al proceso constituyente y también hay que darle una legitimación a lo que es el voto indígena para lo que son en el fondo voto escaño reservado y que en el fondo que vayan informados a ese proceso en donde en definitiva si la gente no tiene claro entre las diferencias, si no tiene claro en definitiva los estándares que estamos en el fondo acá conversando, es precisamente porque eso se ha hecho mal, o sea, la labor, como mencionaba recién el compañero, la Natividad también, de que ha sido tan mínima la información, o sea, si no fuera por estos conversatorios, si no fuera por los foros, si no fuera porque las comunidades dentro de, en el fondo, se han autoconvocado, se han generado estas instancias, pero creo que eso no ha sido suficiente. Por lo tanto, se necesitan más, y acá en este punto es como lo más importante, porque si no, pierde totalmente legitimidad cualquier intento que se quiera hacer de algún proceso de participación ciudadana, o sea, todo lo que se ha hecho a nivel, en el fondo, lo que ya hemos visto, como lo mencionaban los compañeros Luis y la Natividad, y también
Adolfo, sabemos cómo han sido todos los procesos de consulta indígena, sabemos cómo se manejan en el fondo los temas, cómo se han desarrollado y cómo en el fondo no nos garantiza una real y efectiva participación en donde podamos exponer nuestros planteamientos. Y por lo mismo surge para nosotros la importancia de que esto, para que pueda ser legitimado precisamente, se tiene que dar también instancias de descentralización, no solamente a nivel de cómo trabajan, por ejemplo, los distintos pueblos, como decía recién Adolfo, los mapuches tienen una forma de convocarse, los aymaras tienen otra, los dieguitas tienen otra, nosotros vamos a terminar ahora una etapa de esto y en algún momento tendremos que, incluso los distintos candidatos con sus distintas propuestas, generar el primer acercamiento para poder en el fondo ver cómo se va a hacer este planteamiento a esta nueva etapa de este proceso constituyente. Ahora, generar estos mecanismos, yo creo que eso tiene que ser, en el fondo, determinado por las mismas comunidades, los distintos territorios, pero se hace inoficioso, insisto, en el fondo, si es que no está eso como bien clarito, en el fondo, que permita antes, durante y en forma posterior al proceso, que poder en el fondo llevar en el fondo lo que es la instrucción, porque nosotros somos voceros de este proceso, nos vamos con nuestros planteamientos propios, o sea, vamos en el fondo buscando representar lo que son, en el caso bueno, de esta candidatura hay un programa, y ese programa ya pasó precisamente por un trabajo previo que recogió todo lo que era estas instancias previas para poder en el fondo llevar esa voz de las cosas que nosotros necesitamos en este proceso constituyente. Pero lo veo en definitiva con mucha preocupación porque así ha sido hasta ahora. O sea, yo no, o sea, insisto, con muchas candidaturas, incluso hemos conversado, hemos participado en muchos encuentros y todo ha sido tremendamente difícil y complejo. O sea, en el caso personal, o sea, no tendría por qué en el fondo desarrollarse una labor tan importante sin una claridad en el fondo de cuáles van a ser en el fondo estos mecanismos y que no se nos vuelva nuevamente a traspasar en el fondo a nosotros la responsabilidad de tener que informar, la responsabilidad de tener que ir y convocar. No, eso es deber del Estado. La forma en que eso se va a realizar, la participación ciudadana y los procesos específicos respecto a los temas de pueblo originario, eso tiene que quedar en el fondo muy bien establecido para que sea lo más transparente, lo más libre, lo más abierto posible para que todos los que quieran participar en definitiva sean parte del proceso y con eso en el fondo podamos lograr que la gente también participe en la votación y logren aprobar lo que en el fondo sea el resultado del proceso de la Convención Constitucional. Ahora, también podemos en el fondo establecer que como este proceso ha tenido en definitiva tantas letras chicas, ojalá que en definitiva podamos lograr también entender que se van a hacer estos mecanismos a nivel de pueblos, como recién lo conversamos, pero también vamos a tener que tener una instancia donde todos los pueblos conversemos y podamos llegar a los consensos generales para poder seguir avanzando. Nosotros vamos a tener una participación no solamente respecto de lo que son los temas de pueblo originario, vamos a participar de todo el proceso constituyente y eso para nosotros ha sido súper importante, al menos lo que se ha transmitido a las comunidades, los distintos territorios. Por eso es tan importante también que se nos considere en todo el resto de los procesos, o sea, no solamente como, oye, vamos a hablar solamente de los temas de atingentes y en esos temas van a participar de esas comisiones, no, nosotros tenemos que estar en todos esos temas, tenemos que también generar instancias transparentes de poder en el fondo ir mostrando ese trabajo de manera, en el fondo como se está viendo ahora con la tecnología que existe, debieran darse esa instancia, en el fondo que haya un contacto directo, que no se discuta a puertas cerradas, que podamos en el fondo estar mostrando ese trabajo y consultando de manera permanente en el fondo los distintos territorios, lo que es en el fondo el mandato que nosotros tenemos como poder constituyente originario y también con la voz específica de pueblos originarios. Al menos desde nuestra
perspectiva, esto es a nivel personal, o sea, tiene que haber una asignación presupuestaria adicional en este punto. Es sumamente importante y con lo complejo que es para nosotros llegar a por ejemplo, la ruralidad, en donde el WhatsApp, en donde en el fondo las redes sociales no son el medio, en el fondo, donde se comunican las personas. Ahí funciona la radio, ahí funciona el puerta a puerta, en el fondo la convocatoria que se realiza, y no podemos perder de vista que estamos en plena pandemia. Entonces, como si uno lo analiza y aterriza lo real, lo concreto, hay que buscar las alternativas para que eso se pueda dar de manera concreta y no quede solamente en el papel. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Ahora entramos a la tercera ronda. Sigamos entonces por Adolfo y después tomamos con Natividad. Adolfo, ¿estás por ahí? Por la pregunta, por el rol de los escaños en precisamente los procesos de consulta y participación. ¿Qué rol tendrían los representantes de los pueblos indígenas en estos procesos o deberían tener? Bueno, el primer rol que van a tener los representantes, que van a ser 17, y en este caso de los cuales 7 van a ser mapuche, es primero poner el tema de la consulta en el debate del reglamento interno del funcionamiento de la Constitución, de la Convención. O sea, después de presentarnos y saber quiénes llegaron a esa junta de representantes de las distintas miradas e intereses que van a ser ahí elegidos, los 155, los 17 al unísono debiéramos exigir como punto central, como somos los preexistentes, la raíz del árbol principal que se llama Chile, la aplicación de nuestro y el respeto de la aplicación del 169, pues es nuestro principal rol. Y luego convencer a los 104 convencionales, ese es nuestro principal, que acepten y que entiendan, y que además también faciliten ese diálogo a partir del 169. Y luego creo que el rol en materia de la consulta es de ayudar, en ningún caso hacer las veces de representante, sino que facilitar, ponerse de ayudante de todos los procesos que se den en los territorios, tanto urbano como rural, en materia de la consulta. Yo creo que comparto con si no me equivoco, Gabriela, que planteó con mucha fuerza el tema de que no pueden los 17 constituyentes cargar en sus hombros de llevar adelante la consulta, siendo que eso es una responsabilidad del Estado, pero además también que tienen que darse todos los insumos y los instrumentos que permitan una consulta genuina. Yo creo que es el segundo rol. Y el tercero, ser capaz de poder interpretar lo más apegado a lo que la consulta determine, y así hacerlo respetar también en el debate interno de la Convención Constitucional. Yo diría, Salvador, para no alargar tanto el foro, porque ya llevamos harto rato, capaz que ya esté medio un poco aburridos nuestros auditores, entonces yo diría que esas serían las tres principales que yo identifico. Primero, hacer valer el 169. Segundo, exigir al Estado que elimine el 66, pero además que ser facilitadores, ser acompañantes del proceso. Y tercero, de manera muy celosa, hacer presentes los resultados de la consulta en el debate interno de la constituyente. Salvador, muchas gracias. Gracias, Adolfo. Natividad, ¿estás conectada ahí? Ahora sí. Sí, ya era la pregunta es por el rol que pueden tener los representantes de los pueblos indígenas respecto de la consulta de la participación de los pueblos indígenas en la convención o en el proceso, digamos, en general. Sí. Bueno, dentro de todo también los candidatos tenemos problemas con el internet. Otra cosa más que sumar. Dentro de todas las dificultades que se nos plantean, se me acabó el saldo en un celular, tuve que conseguir otro. Así que, bueno, como lo señalé,
estamos frente a un proceso que es histórico, por primera vez nos permite, a pesar de que siempre se ha estado insistiendo en la participación, se nos permite estar en un espacio de toma de decisiones, como es en algo tan relevante como es una constitución política de la República que va a definir, nos gusta o no, nuestras vidas en los próximos 30 años, y seguramente en nuestras vidas no tendremos otra posibilidad. Es tremendamente importante el respeto de los tratados internacionales, especialmente, bueno, de todos los tratados internacionales vinculados a los derechos humanos, pero en el caso de los pueblos indígenas, los tratados internacionales como el Convenio 169. Creemos que ese va a ser nuestro punto de partida. Debiéramos todos ir en ese camino, teniendo además en consideración que los tratados internacionales van a seguir vigentes dentro de ese acuerdo que también se llegó y donde nos plantearon que esas van a ser las reglas del juego. Y por otra parte, claro, o sea, la consulta indígena va a tener que realizarse, algunos no está igual viendo un comentario que el decreto 66 no era aplicable en estos casos, pero nosotros sabemos también que cómo actúa, en términos políticos, cómo se actúa, van a hacer que efectivamente sea este decreto el que finalmente se nos vaya a imponer frente a una consulta indígena. Ese es en cuanto a la consulta en sí, pero también yo creo que no hay que dejar de reconocer también dentro de las reglas del juego que son los 2/3, que tiene que ver con 104 constituyentes que vayan en la misma línea que se plantea desde los pueblos originarios para poder hacer que esto efectivamente quede establecido al menos en el reglamento y también en la Constitución, por supuesto, pero ese es uno de los principales desafíos, va a ser el primer desafío que van a tener los constituyentes pertenecientes a los pueblos originarios respecto de esta discusión del reglamento, que no va a ser fácil, por supuesto. Ustedes más que yo saben lo dificultoso que fue para obtener los escaños reservados, no fue lo que se quiso, pero algo se consiguió. Entonces va a ser una de las primeras dificultades vamos a ver enfrentados, porque seguimos en una sociedad que es tremendamente racista, que es clasista, que es conservadora y todo lo demás, y donde siempre se nos ha negado a los pueblos originarios como sujetos y sujetas de derechos, y solamente se nos ve desde un ámbito folclórico. Y eso queremos que las cosas cambien, ya no queremos ser ese mapuche, el calladito, ese que mientras se vista, mientras haga algunas cosas, pero que no sea el reclamo de sus derechos, va a estar bien. Hoy día también es un desafío que nosotros tenemos de también imponernos frente a la situación que va a pasar, como decir, ya, dejamos de ser ese sujeto folclórico, ese objeto, por decir algo, donde fuimos vistos durante mucho tiempo y que solamente somos convocados cuando pero no se nos ha considerado como sujeto y sujeto de derecho, por lo tanto también esa es la oportunidad histórica que tenemos. Sabemos además que aquí no se va a resolver todo, nos hubiera gustado también participar dentro de este acuerdo para establecer las reglas del juego, pero también sabemos que el derecho no es estático y por lo tanto también surgirán las ideas de poder modificar todo lo que está pasando. Así que ahí también nos plantean hartos desafíos en este nuevo proceso constituyente, que no solamente lo plantea desde una visión hacia el Estado, sino también nos plantea varios desafíos también a nivel interno, donde hoy día se está discutiendo, como se mencionaba, porque no hay que considerar que quizás somos una parte, en este caso del pueblo mapuche, pero no lo somos todos. Hay una parte importante también que decide restarse de este proceso, pero que también está discutiendo y que dice, aquí vamos. Y finalmente, para poder quedar establecido lo que se ha planteado también desde las candidaturas, a través de las consultas indígenas podremos saber si efectivamente también es lo que quiere la gente perteneciente a nuestros pueblos, o quizás nosotros también estamos equivocados, que también puede ser. ¿Por qué no? Nosotros también representamos una parte de este proceso, así que, pero reiterar, volver al inicio, que es importante en nuestro caso que tenemos este punto de partida
qué van a hacer los tratados internacionales, como el Convenio 169, pero también la Declaración. También no solamente eso, sino también establecer un mecanismo efectivo de cumplimiento de lo que quede plasmado en esto se pueda dar, porque podemos dejar también un reglamento muy bonito, como también podemos dejar una constitución muy bonita, pero también sabemos que este tratado internacional, como el Convenio 169, lleva más de 11 años, o 10, 11 años, y hemos visto en muy pocas ocasiones que esto efectivamente se aplique, y ahí está también la discusión respecto de gente de nuestro propio pueblo que nos está diciendo, oye, pero los tratados internacionales están, pero no se están cumpliendo. Entonces ahí también, ¿qué le puedo decir? Bueno, es verdad, no le puedo decir no, si eso no es así. Entonces también necesitamos otro mecanismo que efectivamente permita que lo que quede plasmado tanto en el reglamento, por supuesto en la Constitución, efectivamente se pueda cumplir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natividad. Le pediría a Gabriela y a Luis que para que cierren, vamos a tener que prescindir lamentablemente de las preguntas porque se nos viene justo en 8 minutos otro seminario con el Zoom de la facultad, así que pido disculpas, pero bueno, ha sido un debate muy interesante en todo caso, así que brevemente, 3 minutitos, algo, pero brevemente voy a hablar. Con todas las dificultades del caso, Gabriela y finalmente Luis, que cierren, digamos, el seminario. Bueno, brevemente, cuando hablamos en el fondo del rol específico de los convencionales constituyentes indígenas, yo voy a hablar de los convencionales constituyentes de escaño reservado, porque hay también convencionales constituyentes indígenas, pero que van por, en el fondo, las listas, los partidos políticos, y que confunden también en el fondo, y eso hemos tenido que insistir, y no es nada, nada personal, pero yo hago al menos esa distinción, porque esta lucha al menos se está abordando desde este lado, quizá un lado sumamente difícil, sin apoyo de ningún partido político. Entonces se hace esa diferencia porque la gente precisamente nos pregunta cuál es el punto importante para nosotros acá, es lograr precisamente generar la incidencia, poder en el fondo establecer los temas importantes y poder recoger también de estos procesos lo que en definitiva se quiere en el fondo precisar o se quiere acotar, porque podemos nosotros tener las ideas en un programa súper bien, súper detallado, pero como decía Natividad, a lo mejor en los territorios quieren algo distinto, por lo tanto es importante poder en el fondo ser partícipes, pero poder recoger esas instancias en lo que es el proceso mismo. Nosotros podemos en definitiva establecer esta mecánica en donde podamos en el fondo tener una participación, poder promover también la importancia de esta participación. Yo creo que es sumamente fundamental validar también lo que en el fondo es, la gente muchas veces habla de la consulta y no es vinculante precisamente, pero nosotros podemos generar un espacio en donde se pueden llegar a los consensos a partir de lo que se recoge de estos procesos participativos. Ahora, como igual estamos como cortos en el tiempo, nosotros esperamos al menos que esto sea precisamente con esa mira de poder llegar a los consensos, con harto respeto, como en el fondo se debe trabajar. Yo también he tenido la oportunidad de conversar con los hermanos en el norte, su forma en el fondo de llegar a estos consensos son distintos probablemente de cómo se resuelven las cosas o se participa en el sur o acá en mi territorio también, pero es importante que nosotros también podamos recoger ese conocimiento también de los que saben, de los más mayores, de los viejos que le llamamos nosotros. El conocimiento ancestral para nosotros también es importante en este mismo proceso, porque eso es lo que nosotros queremos incorporar. Para mí al menos es el apoyo fundamental de mantenerme acá, a pesar de todo lo que me he quejado, también ha sido bonito y lo rescato. Yo creo que estamos viviendo un proceso histórico y igual se agradece en definitiva esta instancia, así que con eso yo creo que cierro mi participación. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, y finalmente, Luis Jiménez, el abogado de la casa, podrá cerrar el seminario. Girate. Sí, mira, yo quiero concentrarme en una pregunta que hicieron. Si nosotros como convencionales vamos a ser los sujetos de consulta. Y yo creo, bueno, sin perjuicio de lo que podamos acordar con la bancada indígena, porque yo insisto, tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo a lo menos que no somos los sujetos de consulta, los futuros constituyentes indígenas.
No creo, porque nosotros vamos a estar permanentemente trabajando en la convención constitucional. Me parece que es como inútil, o no sé si llamarlo absurdo, porque nosotros después seamos consultados. No, no creo. Los candidatos constituyentes estamos para garantizar un elemento o sea, los constituyentes indígenas estamos para garantizar un elemento de la plurinacionalidad, que es la participación en todas las instancias de toma de decisiones. Ese es nuestro rol, y como tal como decía don Adolfo Millabur, nosotros, yo creo que un rol importante, aparte de tratar de llevar las ideas indígenas, es hacer este rol de mediador. No el único, pero sí con un rol importante, porque estaremos legitimados por el respaldo de nuestras comunidades. Los sujetos de consulta van a ser, de nuevo, las instancias representativas, ya sea estas que sean tradicionales o, digamos, contemporáneas. Y ahí hay un punto importante, porque a veces el diablo está en los detalles. En las consultas que se hacen de otras iniciativas legislativas, a veces se cae por detalles, digamos, perdonen la expresión, tonta, porque llega el Ministerio de Desarrollo Social, llega CONAF, llega Medio Ambiente y bueno, no es tonta, es como la occidentalización, porque no respetan el protocolo indígena de las autoridades tradicionales. O sea, en las comunidades y organizaciones indígenas, en general, los más ancianos o la gente que ha asumido cargo, hablando del mundo aymara, que ha pasado cargo, que ha sido gilacate en su comunidad, su voz es bien respetada. Entonces hay un protocolo de sentarlo y adelante y que ellos sean los que guíen la conversación, los que tomen la primera palabra, sin perjuicio de incorporar una variable de paridad de género, o lo que llamamos nosotros la dualidad. Pero hay que respetar, y eso no se respeta, y yo creo que en las demás instancias, yo creo que también por eso ha fracasado las instancias de consulta anteriores. Y termino con dos ideas. Ahí otro candidato a escaño señaló que, como debiera consultarse, debemos revivir el proyecto de Consejo de Pueblo Indígena. A mí me parece que es un grave error, porque el Consejo de Pueblo Indígena no tuvo el amplio respaldo de las comunidades. Ahí creo que fue aprobado por los amigos del gobierno de turno, así que podría ser el Consejo, pero reformado, con una mayor garantía de que efectivamente sean los líderes representativos de las comunidades. Y otra idea, una pregunta que hicieron de ¿qué pasa si no se consulta? Políticamente yo creo que es inviable que no se consulta, porque si bien muchas organizaciones estuvimos por participar en este proceso constituyente, a pesar que no se consultó el proyecto de escaño, no creo que estaremos disponibles para un futuro texto constitucional que no se plebiscitada, a lo menos, o sea, no se consultada en las instancias finales. Yo creo que, bueno, hay un debate jurídico, porque creo que el texto constitucional habla de que la reclamación es solo para las normas procedimentales aplicables al título, epígrafe del texto y los acuerdos generales de la convención. Y es chistoso o paradojal, porque después te obliga a que la convención en temas de fondo respete los tratados internacionales. Entonces, como que respeta los tratados para cuestiones de forma, pero no para temas procedimentales. Yo creo que la vía ahí es lograr un acuerdo con los demás constituyentes de que la consulta es una obligación internacional, y si no se cumple, bueno, ahí está la instancia de reclamo ante la Corte Suprema o instancias internacionales, derechamente. Eso. Bueno, muchas gracias, Gilata Luis Jiménez. Gracias a todas y todos los participantes. Como les dije, ahora por cuestiones de tiempo hemos tenido una discusión muy interesante que ha tomado tiempo, pero vamos a tener que cerrar acá porque viene inmediato ahora un foro del Departamento de Derecho Privado, pero estamos empezando, hemos lanzado esta plataforma, vamos a colaborar con todos ustedes, con los que sean electos, pero con todos y todas, para hacer que esta sea una oportunidad real de un cambio en las relaciones de poder en este país respecto a los pueblos originarios, y ojalá podamos vencer los obstáculos que ustedes mismos han señalado. Así que gracias, Chaltumey, como decimos los mapuches, y todos ustedes van a quedar invitados a las actividades de esta plataforma constitucional indígena. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Gracias. Hasta Creo luego. que ya, Gracias, muy interesante que estén creo que ya bien. Salvador. Seguimos en contacto.